Hola, bienvenidos a un video en el que vamos a hablar acerca de el artículo de opinión. Vamos a ver desde la estructura hasta cómo se construye. Porque aquí la idea es que hay algunas particularidades en este tipo de texto que son distintas a las que hemos tenido en nuestros textos argumentativos anteriores en los que había un poco más de seriedad y formalidad. Entonces vamos a checar un poco de qué se trata esta nueva forma de escribir. Empezamos primero con el esquema de producción y como verán es un esquema un poquito más sencillo, simple, eh, con menos detalles en algunas cuestiones e inclusive podrían no necesitar citas porque es más algo de lo que a ti te parece algo mucho muy subjetivo. Pero yo le he colocado porque me parece importante siempre, incluso con el aspecto subjetivo, darle demostración de que nuestro punto de vista realmente tiene asidero en algo que hemos visto o hemos leído, ¿no? Entonces empezamos primero con la introducción y como verán es algo bastante breve. En el contexto o la contextualización se pueden colocar tres datos muy puntuales sin extremada cantidad de explicación y yo he colocado, la verdad es que todo esto ha salido de la fuente de Ore, pero le he puesto en el tercer dato porque me parece que ahí es donde resumo todo lo que se ha ido hablando. Entonces, como ven, el dato de primero, hablar de la ley que establece la bicameralidad, la nueva, lo que implica esta bicameralidad y luego que el legislativo está en crisis, hay alrededor de un 90% de desaprobación, algunas fuentes dicen 93%. Luego viene la controversia, que es la pregunta. Para este ejemplo, la pregunta es, ¿consideras pertinente el retorno a la bicameralidad sabiendo que implicará un aumento de presupuesto y curules en una institución tan desprestigiada? De alguna manera te orienta a pensar que no vamos a estar tan de acuerdo. Y yo he puesto que no, que obviamente no estoy de acuerdo, no me parece pertinente. Y a continuación explicaré mi postura. El desarrollo comienza con: estoy trabajando con una estructura de párrafos de argumentación simple, de argumentación sencilla. Perdón, miren, aquí se fue. Esto no era por acá. Entonces, sí me interesa que tengamos en consideración, ven aquí, a veces estas cosas pasan, que nos confundimos con el lugar en el que debes poner tu cita. Aquí te lo voy a refrescar. Entonces, en la idea principal pongo mi opinión, que ya te había dicho que es que no me parece pertinente, y le voy a agregar el argumento. Entonces, aquí yo pongo que opino que la implementación de la bicameralidad no es pertinente porque generará un forado económico, es decir, vamos a perder dinero por ahí. La primera idea es: pierdo porque hay mucha carga burocrática, y esto lo saqué de la fuente, de la misma fuente de Schack, Nelson Schack, en Perú 21, si no recuerdo mal. Y mis ideas terciarias para explicar la carga burocrática es que voy a tener mayor movimiento porque hay que adecuar la infraestructura y porque va a haber un incremento de la planilla. Es un aspecto físico y algo que tiene que ver con personal. Luego la segunda idea secundaria para este primer párrafo es: hay una controversia en cuanto al gasto real que implica la inversión completa de la bicameralidad. Así que mis terciarias son que matemáticamente es imposible sostener que dos cámaras se van a manejar con el mismo presupuesto. Y la idea terciaria siguiente es que va a haber posibles ampliaciones presupuestales. Mi reiteración no es pertinente. Mi segundo párrafo de desarrollo también es un párrafo así de argumentación simple, clásica. Tengo mi primera idea, la principal, que es que la bicameralidad no es pertinente porque no es garantía de mejores leyes. Y tengo dos secundarias. La primera es que es una reforma engañosa para perpetuarse en el poder. Esto sale de la lectura de Pizarro. Y mi segunda secundaria es que va a haber una burocratización del proceso legislativo, o sea, de cómo trabajan dentro del Congreso. Mis terciarias para la primera, de la reforma engañosa, es que la figura de la reelección inmediata reelección inmediata postulando a la otra cámara. O sea, el que ahora fue congresista puede postular ya no a ser senador, sino a ser diputado. Y no va a haber ningún problema, porque es otro cargo. Idea terciaria: blindamos a los aliados políticos. En cuanto a burocratización, mis terciarias son estancamiento de normas urgentes y que la cantidad no hace calidad. Es decir, el hecho de tener más personas no significa que vamos a tener mejores leyes. Esto de alguna forma
apuntala mucho más esta idea del argumento. Y reitero mi tesis. El cierre tiene el nexo de cierre, la reafirmación de tesis con la síntesis de argumentos, que reitero mi rechazo al retorno porque representa un despilfarro y una burla. Aquí está mi síntesis de argumentos. Mi solución, castigar con el voto a los partidos que impulsan la reforma y el impacto que el Congreso, así entenderán, tal vez, si es que nosotros castigamos con el voto a partidos que impulsaron esta reforma, entenderán que el Congreso es un servicio al país y no un lugar donde servirse ellos de manera personal. Esto de acá se transforma luego en un texto. Como verán, he puesto con colorcitos para que se pueda apreciar mejor las ideas que hemos ido planteando en el esquema. He titulado este texto como Bicameralidad en el Perú, un festín. Recuerden que aquí yo voy a ir ingresando frases sarcásticas, refranes, y, muchas frases idiomáticas. Va a haber muchísimo de lado subjetivo que va a expresar indignación, enojo, fastidio, molestia. Bien, entonces, un festín de gasto público para premiar la ineficiencia parlamentaria. Ese es mi título. Empiezo con los datos. Aquí están los 3 datos. Primera oración, hablo de la ley. Y para eso te estoy mencionando que recientemente se ha promulgado la ley 31988 que reforma la Constitución para restablecer la bicameralidad a partir de las próximas elecciones generales en 2026. Mi segunda idea era el cambio numérico y logístico. Entonces aquí está mi idea, como para que la tengamos en cuenta. Esta medida implica un cambio numérico y logístico drástico, pues pasaremos de una Cámara única de 130 congresistas a un sistema dual compuesto por 130 diputados y 60 senadores adicionales. Lo más preocupante, y ahí viene la parte de la crisis y de la desaprobación, lo más preocupante es que esta expansión burocrática se da en medio de una severa crisis del poder legislativo, el cual cuenta hoy con índices de desaprobación históricos que superan el 90% de la población. Entonces, toda esta información son los datos. Luego te presento la controversia. Y la controversia es si considero que no es pertinente. Mi respuesta es, y miren, aquí la respuesta está con bastante elemento emotivo, digo, honestamente no. Considero que esta medida es un insulto a la inteligencia. Aquí estoy diciendo que no estoy de acuerdo y le estoy agregando que es un insulto a la inteligencia de los peruanos y un golpe bajo a la economía. No estoy afirmando todavía argumentos, sino estoy expresando el enojo que siento, insulto a la inteligencia, golpe bajo la economía. Después de esto, la anticipación también tiene un poco de, ¿no? de esta particularidad indignada. Entonces pongo que a continuación sustentaré mi postura detallando cómo esta decisión nos afecta el bolsillo y la dignidad. Ya está. Después de eso viene el primer párrafo de desarrollo. Entonces he puesto también con colores para que puedan apreciar cómo es que hay una correspondencia entre lo que está en nuestro esquema y lo que aparece en el texto. Mi idea principal señalaba que, vamos por acá para retroceder un poquitito, no es pertinente porque genera un forado. Es decir, va a haber un gasto mayor. ¿Cómo lo estoy expresando en la idea? Con las frases idiomáticas y toda esta subjetividad. Digo, opino con total firmeza que la implementación de la bicameralidad no es pertinente y aquí viene, ¿no? Porque generará un forado económico injustificable, pues lamentablemente, y ahí viene la parte de cómo es que este forado existe, porque vamos a tener que mantener a más funcionarios con el dinero de todos los peruanos. Ahora, mi primera secundaria, es que iba a haber una carga burocrática. ¿Cómo explico esta idea? El incremento de 130 a 190 legisladores trae consigo una carga burocrática inmensa que va mucho más allá de sus sueldos básicos, porque no ganan poquito, ¿cierto? ¿Y cómo explico eso con 2 ideas que están por acá? Tengo que esto evidencia la necesidad millonaria de adecuación de infraestructura. Perdón, esto se evidencia, es decir, esa carga burocrática. Que me quieran decir que no van a gastar más de lo que ya está presupuestado de manera normal, es falso. ¿Por qué? ¿Por qué explicamos esto con ayuda de Shaq? ¿Se evidencia en qué? En la necesidad millonaria de adecuación de infraestructura. Van a necesitar nuevas oficinas, van a necesitar hemiciclo para poder acomodar cómodamente a los nuevos inquilinos, que son 60 personas de más. Además, no podemos olvidar el ejército de asesores, secretarios y personal de confianza, porque cada persona que llega al Congreso lleva a su gente, ¿cierto?
Entonces, que cada nuevo senador exigirá, lo cual terminará inflando, y ahí viene la parte de la planilla estatal, ¿no? Se infla o se incrementa la planilla estatal. Porque no solamente estamos hablando de los 190 legisladores, los 60 nuevos, sino también de todo su equipo que llega con cada uno. Mi segunda secundaria es el tema de que con el mismo presupuesto no se va a incrementar, no. Entonces aquí le estoy poniendo mucha más subjetividad, digo, resulta indignante que nos quieran, y ahí viene una frase, ¿no es cierto?, una frase idiomática, dorar la píldora, asegurando cínicamente que este cambio no le costará ni un sol más al Estado. Y aquí te explico por qué. Sin embargo, estos diversos expertos señalan que matemáticamente, y ahí estaba la idea anterior, aquí digo, matemáticamente imposible que dos cámaras funcionen con el mismo presupuesto, ¿no? Imposible sostener dos cámaras con el mismo presupuesto del 0.6% del PBI sin sacrificar la operatividad institucional. Y aquí te explico, es evidente que tarde o temprano van a terminar pidiendo ampliaciones presupuestales y sacándole la vuelta, esta frase también es idiomática, a la norma para seguir viviendo con la rica mamadera del Estado. Y saben que esa es una frase muy común de utilizar cuando hablamos de puestos, de puestos en los poderes del Estado y con personas que no hacen mucho por producir, ¿cierto? Entonces, por ello es más que evidente la impertinencia de esta reforma porque es un gasto superfluo. Aquí viene la parte subjetiva, un gasto superfluo y ofensivo que agrede directamente a la ciudadanía. Mi segundo párrafo de desarrollo planteaba que no es garantía de que vamos a tener mejores leyes. Entonces, ¿cómo se expresa esto? En segundo lugar, sostengo que la bicameralidad no es pertinente en lo absoluto, porque lamentablemente no es garantía de que tendremos mejores leyes, ni mucho menos. Igual ahí también hay un poquito de subjetividad. De dos fuentes diferentes he sacado algunas ideas que aportan a mis secundarias. Y entonces mi primera secundaria para este segundo párrafo es que la reforma es engañosa para perpetuarse en el poder y que va a haber burocratización del poder legislativo. ¿Cómo se explica esto? Esta reforma huele mal, ¿ven? Ahí hay también un elemento subjetivo, informal completamente. Esta reforma huele mal y parece más una estrategia engañosa diseñada exclusivamente para que los mismos de siempre se perpetúen en el poder. ¿Cómo explico esto? La trampa está en la figura de la reelección inmediata, lo que habíamos visto, reelección inmediata, la cual permite que congresistas cuestionados se atornillen a su curul postulando descaradamente a la otra cámara. ¿Ven? Además, se busca blindar a sus aliados políticos bajo la lógica de, ya saben, esta frase también es muy común, o torongo no come torongo, y está exclusivamente diseñada para hablar de política, creando una cámara superior que proteja a sus espaldas en lugar de fiscalizar. Que proteja sus espaldas en lugar de fiscalizar. Por otra parte, tener dos cámaras es un sistema precario, o tan precario, que solo servirá para la burocratización innecesaria del poder legislativo. ¿Cómo explico esto? El constante peloteo de leyes entre diputados y senadores provocará lo que habíamos puesto, estancamiento de normas urgentes, por simples caprichos o negociaciones bajo la mesa, que es algo que ya hemos visto. Queda claro que la cantidad no hace la calidad, pues agregar 60 personas más a un sistema podrido no soluciona el problema de fondo, que es la falta de vocación. Hablábamos ahí de servicio al Estado. Por todo ello, insisto en que no es pertinente el retorno a la bicameralidad bajo estas condiciones tan vergonzosas. Y en la parte final, ven, aquí está el enlace, en moradito, está la tesis u opinión en fucsia, y en azul está la síntesis de los argumentos. Luego viene en verde la propuesta de no votar o castigar a los partidos que votaron por la reforma, y te la pongo de esta forma, ¿no? Como solución urgente, los peruanos debemos ponernos las pilas y castigar severamente en las urnas a quienes aprobaron esto, cerrándoles el caño definitivamente a los partidos tradicionales. Y en la parte final te planteo que esto les permitirá darse cuenta que el Congreso no es un mercado, no es un lugar de donde uno va a sacar, como digo acá, su chakra, no es su chakra, ¿no? Entonces, este sería el impacto. Solo con este impacto se les acabará la rica mamadera a los corruptos y entenderán de una vez por todas que el Congreso no es su chacra privada, sino un servicio al país. Y con eso cierro. Si se fijan, hay muchísima más flexibilidad en este texto. Entonces, los invito a que, en relación con lo que están escribiendo en este momento,
pongan un poco más su corazón y sus emociones eh, para poder, como han visto, las ideas serias que pueden aparecer en nuestro esquema, expresarse de una forma un poco más subjetiva y hasta cierto punto informal. Entonces, yo no he perdido la elaboración de mis oraciones por cada idea, no he perdido el orden de mis ideas, no me he olvidado de que hay una idea principal, dos secundarias, dos terciarias por cada secundaria, que reafirmo mi tesis, no he perdido absolutamente nada de lo que corresponda a estructura. Lo que he hecho es sencillamente flexibilizar, informalizar el tipo de palabras y construcciones que uso para hacer mis oraciones. Es lo único. Por lo demás, mantenemos la estructura con ideas principales, secundarias y terciarias, como se habrán dado cuenta, y con elementos de contextualización, con controversia, con tesis u opinión, y con anticipación, y lo mismo en el cierre con los elementos. Aquí están las fuentes de las que salió la información. La información de las fuentes, lógicamente, no está tan subjetiva como la que yo estoy planteando en el texto, pero me he documentado para poder decirte las cosas tal cual puedo opinar frente a algo de lo que estoy enterada. Entonces es importante que eso lo tengamos en cuenta. Espero que esto te ayude a que tengas un poco más de claridad con respecto a cómo hacer tu artículo de opinión y que puedas mejorar de cara a la evaluación de la próxima semana. Con esto nos despedimos. Muchas gracias por tu atención. Si te ha gustado el video, dale un like porque me ayuda mucho, me motiva. Y además, si necesitas alguna pregunta realizarla en este video, también lo puedes hacer. Te invito a que lo puedas hacer y de repente se pueda generar ahí una conversación. Si hay alguna duda, tienes además los canales oficiales de nuestra plataforma UTP Más Class, que son el foro o el chat para que te puedas comunicar directamente conmigo. Cualquier duda, entonces estoy a tu disposición para que puedas preguntarme. Un abrazo y nos vemos hasta la próxima.